¿Cuánto tiempo hace que se escribió la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, es un libro único y el de mayor importancia en la historia oral y escrita de la humanidad. Es el texto más vendido y su trascendencia no decae con el pasar del tiempo. Toda su grandeza se centra en que a través de ella podemos conocer la palabra de nuestro Señor, sus enseñanzas, su voluntad y sus designios como hijos de Dios que somos. Las Sagradas Escrituras fueron redactadas por muchos hombres, en tiempos diferentes. Los autores escogidos para plasmar la palabra de Dios no son conocidos per se, pues ellos fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo esta tarea, razón por la cual la escritura de la Biblia duró aproximadamente 1100 años. ¿Cuánto se escribió el Antiguo Testamento? El pueblo hebreo, siendo el pueblo elegido por Dios, transmitió, antes de la invención de la escritura, por tradición oral los relatos más antiguos de su historia y de la Biblia, a través de canciones, narraciones y poemas contados con gran detalle y exactitud, manteniendo la memoria de su origen y ser el pueblo escogido por Dios Padre. Luego de la invención de la escritura, todos los relatos y enseñanzas comenzaron a ser escritos en pergaminos, siendo de esta manera el origen de la Biblia escrita. La Biblia es una colección de libros que se fueron adicionando con el paso del tiempo y a través de las revelaciones a los profetas y al hombre. Los primeros libros de la Biblia son el Pentateuco y tradicionalmente se atribuye su escritura a Moisés, quien vivió entre 1500 y 1300 a.C. Luego están los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Estos libros forman el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, Tanakh, la cual fue escrita por 70 sabios judíos en Alejandría, bajo el reinado del faraón Ptolomeo II durante los años 285 al 246 a.C., siendo conocida esta traducción al griego como la versión Septuaginta, la versión de los 70 o la versión alejandrina. ¿Cuánto se escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la parte más nueva de la Biblia y en él se describe la vida de Jesucristo y sus enseñanzas y el inicio de la Iglesia cristiana a través de los apóstoles. Fue escrito después de la muerte de Jesús, durante un periodo de tiempo más corto que el Antiguo Testamento, ubicándose su escritura en la última mitad del siglo I después de Cristo. El autor principal de la mitad de los libros que integran el Nuevo Testamento es el apóstol San Pablo, a quien se atribuyen las cartas enviadas a los nuevos cristianos. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis y su escritura se adjudica al apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo. La Biblia es la palabra de Dios y es la fuente de la sabiduría y enseñanzas de nuestro Señor, donde se revela la esperanza y la fe de la vida. Es considerada el libro más importante en la historia de la humanidad. Su escritura se remonta al comienzo de la escritura y se escribió durante aproximadamente 1100 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Los libros que la componen fueron escritos por hombres escogidos para plasmar la palabra de Dios y muchos son desconocidos, pero es importante entender lo que está escrito y la importancia de las revelaciones que en ellas se encuentran, como son la salvación y la esperanza de la vida plena en el Salvador Jesucristo.